Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. INCO presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101, soy Abigail Martínez, platicando con ustedes desde nuestras casas, en la sana distancia famosa, y hoy con el gusto de poder platicar con el doctor Juan Salgado, especialista en temas de seguridad, que nos da mucho gusto tenerlo acá. Juan, bienvenido. Muchas gracias, saludos a Abigail y saludos a la audiencia. Qué maravilla tenerte acá, Juan. Ya desde hace un rato te habíamos invitado para que nos platicaras de este estudio interesantísimo que hiciste con World Justice Project, que se llama ¿Cuánta tortura? Prevalencia de violencia ilegal en el proceso penal mexicano. Juan, platícanos un poquito por qué surge la noción de hacer este estudio y cuál es la metodología que usaron para hacerlo. Bueno, en realidad el estudio proviene, de hace algunos años, que vino en 2014, que vino el relator especial de Naciones Unidas contra Tortura, Juan Méndez, que estuvo en México, y presentó casos de denuncias de tortura ante la autoridad, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en aquel momento el secretario de Relaciones Exteriores, Meade, le dijo que, solo había presentado 14 casos, que esa no era evidencia suficiente, y que no podía decirse que había tortura generalizada en México a partir de los casos que él presentaba, porque solo eran 14 casos. Sin embargo, en términos de derechos humanos, no tiene que haber 1000 casos. Un caso es gravísimo y no tiene por qué suceder, no tiene por qué haber tortura, sobre todo porque significa que la autoridad está rompiendo la ley para obtener información delictiva. Entonces, eso, digamos, quedó como un precedente y quedó como una necesidad de investigación de dar a conocer por qué en México hay prevalencia de tortura tan alta y también de utilizar datos, de utilizar cifras. Entonces, lo que hicimos en términos de metodología fue utilizar la encuesta nacional a población privada de la libertad, que fue el primer y único levantamiento que hay hasta ahora de 2016, y lo que hicimos fue ir hacia atrás, en ese sentido, tomar las sentencias que fueron entre 2006 y 2008, que son con el sistema previo, el sistema procesal penal anterior, y de 2008 a 2016, que son ya con el nuevo sistema procesal penal. Entonces hemos tratado de ver esa diferencia que hay, cómo era antes de la reforma, cómo es ahora, pero principalmente orientándonos hacia identificar, tratar de hallar esa aguja en el pajar, que es la tortura. Y de ahí los datos fueron muy sorprendentes. Nos encontramos con 148,136 casos de tortura entre la población privada de la libertad. ¿148,000? Así es, de los cuales solo 13,800 tenían alguna carpeta de investigación iniciada o averiguación previa. Menos del 10%. Menos del 10%, hay un subreporte de 130,000 casos en este universo y la verdad es que es algo que de inicio nos sorprendió mucho y que por supuesto es algo que era necesario comunicar a las autoridades, a la población, a los medios, porque se necesitaba visibilizar en primer lugar una incidencia de tortura tan alta como la que pudimos documentar, y por otra parte también la necesidad de tomar medidas ante un mecanismo ilegal y tan nocivo como es la tortura. Y esto es de la gente que hoy está en prisión, más o menos Así del es. universo. ¿Saben más o menos de cuántos casos estamos hablando? En realidad, si lo vemos en términos de población abierta, es mucho más difícil. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo una encuesta en la Ciudad de México y encontró una prevalencia, digamos, alta para la Ciudad de México comparada con otros países, pero vamos, a la mayor parte de la población no se le tortura porque no entra en el proceso penal. Y la ventaja de entrevistar a las personas que están en un centro penitenciario es que son incluso a veces usuarios repetidos del sistema penal. Entonces son personas que tienen ya bastante conocimiento y que han pasado por todas las etapas, desde la detención, sede ministerial, el Poder Judicial y finalmente llegan al centro penitenciario.
Oye, pero esto es muy grave, ¿no, Juan? Porque estamos hablando de personas a las que probablemente le sacaron declaraciones o incluso confesiones y que terminan en prisión con esto utilizado, pues no como prueba, obviamente, porque es obtenido ilegal, pero pues que sí repercute en parte del proceso, ¿no? No, y sí repercute fuertemente porque sí se utiliza, es decir, aunque sea ilegal, no necesariamente la persona tiene las posibilidades, y eso sucede en la mayoría de los casos, porque vemos la poca denuncia que hay, no tiene las posibilidades de dar a conocer que hubo una tortura, trato inhumano, cruel, degradante. Y en ese sentido, pues también hay, digamos, es un delito sumamente subreportado y sí se usa mucho como mecanismo de prueba, es decir, las confesiones que se obtienen de ahí, e incluso podemos ver en la misma estadística judicial, la confesión sigue siendo la reina de las pruebas en México, es decir, la mayor parte de las personas que están en los centros penitenciarios es porque confesaron, no porque tengamos una policía que investigó, no porque tengamos CSI que nos dijo que la prueba era la correcta, no porque guardamos la evidencia y la protegemos y finalmente la evidencia es la que nos dice que una persona es culpable o no, no es por la ciencia, sino es porque nos seguimos basando en la confesión, nos seguimos basando también en un método que es muy cuestionable, que es el de los testigos. También tenemos incidencia de hostigamiento, maltrato hacia testigos, que también pues es algo que lleva a muchas condenas. Y finalmente pues tenemos, digamos, pues una autoincriminación muy fuerte a partir de la tortura. Oye, pero esto es súper grave, sobre todo también si lo vemos en el contexto amplio de las cosas, ¿no? Si de por sí sabemos que tenemos índices de impunidad aberrantes en el país y que además de que de los casos que sí se logran sentenciar a alguien, pues resulta que una proporción grandísima, y por ahí que iba mi pregunta, creo que no me expliqué bien, una proporción de los que sí se meten a la cárcel, pues en una de esas son personas inocentes. Entonces la impunidad es todavía peor de lo que pensamos, ¿no? Sí, en efecto. De hecho, también en algunas de las gráficas del estudio lo que mostramos es que cuando se tortura tenemos más inocentes en la cárcel que cuando no se tortura. Porque tenemos, por una parte, las declaraciones de inocencia o de culpabilidad de las personas versus si fueron o no torturadas. Y al cruzar estos dos datos, y precisamente es uno de los temas más importantes de discusión con policías y ministerios públicos. Es decir, les presentamos los datos y les decimos, pueden ustedes ver, esto no es información que nos sacamos de la manga, es información que viene de una encuesta que hizo INEGI, y podemos ver en esta encuesta que hizo INEGI que entre más se tortura, tenemos menos culpables en la cárcel. Entonces, realmente, esto creo que es uno de los hallazgos más importantes del estudio, que pudimos también, a partir de datos duros, documentar que digamos, entre más presión y más tortura hay, pues tenemos todavía mayor impunidad. Y asimismo también es importante señalar como los espacios en los que se tortura. En detención tenemos a un 72% de personas torturadas. Es decir, la mayor parte de la tortura sucede por parte de policía municipal, estatal, federal o Guardia Nacional, por las autoridades del ejército, de la marina, que están torturando en el momento en el que detienen a una persona, y sobre todo porque hay digamos, un tiempo de traslado que puede ser muy largo. Pueden torturar en una patrulla, pueden torturar en una casa de seguridad, pueden torturar en espacios, en terrenos baldíos. Entonces, el traslado y sobre todo la detención es donde más sucede, 71%. Ya en sede ministerial es menor, pero no mucho menor, es 61%. Y esto principalmente sucede en los separos, porque es en los separos donde tenemos a la persona sola con la autoridad. Es decir, identificamos como estas áreas en las cuales hay mayor riesgo cuando la persona detenida se encuentra sola con la autoridad, ya sea adentro de una patrulla o ya sea en un separo del Ministerio Público. Lo cual es una locura, ¿no? Que donde estés menos seguro es cuando estás con la seguridad. Sí, es terrible esta noticia y además pues nos deja ver bueno, que son espacios en los cuales se puede romper la ley porque no hay ningún tipo de rendición de cuentas ni de vigilancia. Si tuviéramos la posibilidad, como en otros países, de tener cámaras en los separos y cámaras en las patrullas, hay varias policías municipales, sobre todo, que ya lo han hecho, tanto en Chihuahua como en Escobedo, Nuevo León, por ejemplo, tienen cámaras y tienen videograbado todo el proceso.
Entonces no hay manera de que un detenido diga, oiga, me torturaron, porque pueden regresar y ver y realmente revisar qué es lo que pasó, porque las cámaras funcionan 24 horas. Entonces la verdad es que es una buena manera de hacerlo. Pero hay otro ámbito también que es muy preocupante. 19% de las personas en centros penitenciarios han sido torturadas dentro del centro penitenciario. ¿Y esto qué significa? Que ahí, pues bueno, no hay otra más que el encierro y no hay otra más que la persona sola con la autoridad. Y la verdad es que es otro tipo de tortura. Es decir, ya no es para obtener una confesión, porque mayormente estamos hablando de personas que ya son sentenciadas, sino que más bien es un mecanismo de control social. Es decir, lo que sucede en los centros penitenciarios ya es una tortura muy diferente. Ya no es para que se utilice como un medio probatorio, como para poder tener finalmente una sentencia para una persona, sino es un mecanismo de lograr control sobre una población y lograr, bajo una forma muy malentendida de gobierno, gobernar el centro penitenciario. Y que seguro es muy recurrente, pues, por los problemas que de por sí ya conocemos y que nos platicaste un poquito la vez pasada, ¿no? El hacinamiento, las pocas capacidades, el poco personal que tienen, capacitación, etcétera, y pues que terminan recurriendo a estas cosas para, como dices, controlar a la población interna, ¿no? Sí, efectivamente, es parte de un sistema muchísimo más complejo, digamos, de irregularidades, entre las cuales, pues sí, principalmente casi todas tienen que ver con algún tipo de corrupción, porque todas tienen que ver con un mal ejercicio de la función pública y con distintos procesos altamente delictivos que suceden en los centros penitenciarios. Y por ejemplo, ahorita mencionabas que es un delito, pues, que muy pocas personas reportan, ¿no? Que si les pasa, muy pocos lo denuncian. Y pues es que la verdad a mí sí me llega la duda, o sea, si a mí me agarró la policía y la policía es la que me tortura, ¿yo cómo puedo dar aviso o cómo sé que si lo denuncio no me va a ir peor? ¿Qué mecanismos hay? O sea, si algún día, Dios no lo quiera, nos arrestan y nos torturan, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sí, en realidad tiene que ver un poco con una incidencia más, con una estadística más macro, que nos dice que el 72% de las personas sentenciadas fueron sentenciadas a partir de una autoincriminación en buena parte de los casos o por testigos que finalmente llevan a una confesión. Y en ese sentido, pues siendo que hay, digamos, esta tendencia tan grande de irse hacia la confesión y no hacia la investigación del delito, pues en realidad a quien detienen, pues realmente muchas veces los abogados de oficio lo que les dicen es, pues más vale que te autoincrimines y que busquemos una sentencia corta, porque si no el proceso se va a hacer muy largo y te van a dar una sentencia más larga. Entonces, tenemos mala asesoría jurídica, sobre todo para las personas de menores recursos, y esto lleva a que tomen pues este tipo de decisiones de no denunciar. Además, muchas veces estamos hablando de personas con poco conocimiento del sistema jurídico, con pocas capacidades de procesar incluso lo que les está sucediendo, personas que son muy jóvenes a veces, personas que tienen trayectorias delictivas y de vida muy complejas y que no saben que tiene que haber un médico legista en el momento en el que ingresan a la detención, que registre todas las lesiones que trae y que también a este médico le puede decir, mire, esto que tengo aquí es porque me golpearon, y el médico tiene capacidades periciales para decir, este golpe si es producto, no se lo hizo él mismo, no fue autoinfligido, sino que por el grado, etcétera, del tipo de herida, puede haber sido producto de algún tipo de maltrato o tortura. Y asimismo tampoco tiene conocimiento de las instancias no jurisdiccionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales y, por supuesto, de los asuntos internos y de toda la vía y procesos legales para poder denunciar la tortura. Y este estudio, por ejemplo, ya que descubrieron todos estos datos, ¿a quién lo llevan o cómo van a buscar que esto incida en políticas públicas y cómo van a asegurarse de que lo reciban? Porque yo creo que también las autoridades son muy reacias a aceptar este tipo de conductas a pesar de que pues son comunes, ¿no? Sí, así es. Y también, bueno, sí son muy comunes, pero tienen mucho que ver con el tipo de delito. Por ejemplo, las personas que son más torturadas son las personas que han sido sentenciadas por secuestro.
En el caso de secuestro tenemos índices de tortura altísimos. Llegan al 94% de las personas que están sentenciados por secuestro, y de esas personas hay, hay aproximadamente 26% que son realmente culpables. Entonces, tenemos, y por eso es que uno de los hallazgos interesantes del estudio es que pudimos ver que en el caso de secuestro se tortura mucho y realmente pues están fabricando culpables, ¿no? Porque realmente no hemos atrapado a quienes deberían estar ahí y encerrado a quienes deberían estar ahí. Y la misma incidencia de secuestro en las calles pues nos deja ver que sigue sucediendo, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de delito y también del tipo de presión que la policía reciba de parte de las fiscalías. Por ejemplo, hay ocasiones en las que puede haber presiones políticas para resolver un asunto, y en ese sentido, pues se recurre a mecanismos de tortura, mecanismos de presión, sobre todo con población joven, para encontrar personas que son anunciadas como culpables y resolver mediáticamente un asunto, pero que realmente pues usa la tortura y vamos, pues lo tienen que hacer como un proceso, digamos, ilegal para poder sacar adelante su trabajo. Estamos en World Justice Project editando en este momento, después va a venir la postproducción que toma unos meses más, y con la pandemia tal vez hasta agosto o septiembre vamos a tener un video muy interesante sobre tortura. El año pasado, es a finales del año pasado, lo presentamos en el Foro de la Paz de París, y la verdad es que fue un video que llamó mucho la atención. No es que en Europa no haya habido tortura, ha habido mucha tortura, pero es un problema sobre el cual se ha avanzado mucho en esos países. Pero sí les llamó mucho la atención, pues ver, por una parte, a policías locales en México, pues hablando de cómo lo hacen, por qué lo hacen, escuchar a víctimas, los testimonios de las víctimas que son desgarradores. Hay algunas escenas también que son muy duras, y sobre todo, pues hay una especie de conexión con las experiencias de otros países, principalmente de Reino Unido, de Bélgica, que son experiencias que nos hablan. Y un policía en Bélgica es muy honesto, nos dice: aquí en los 70s y 80s agarrábamos directorios de teléfono y golpeábamos a la gente para que confesara, pero pues hemos tenido capacitación, han sucedido muchas cosas y ahora ya no lo hacemos. Y ver esa transición, y ver también cómo en Inglaterra, a partir de una ley que se aprobó en 1984, que obliga a videograbar todos los procesos de detención y de interrogatorio, pues se acabó con la tortura, ya no hay posibilidad. Entonces, creo que hay mucho que aprender, tanto en el informe, que presentamos algo de esto, como en el documental, que también ya muy pronto estará disponible. Y en ese sentido, pues me parece que es información que no solo ayuda a informar a los tomadores de decisiones, sino que también a la ciudadanía pues le da a conocer un problema y lo orienta sobre las soluciones que hay enfrente. Claro, es súper importante. Y además, digo, tenemos que abrir esa discusión, ¿no? Porque de por sí siempre hemos estado hablando de cómo hacen falta recursos para mejorar a las policías, para darles más capacidades, etcétera. Y seguramente esta discusión también irá por ahí, ¿no? Si a duras penas tienen, ahora sí que si ellos pagan sus propias patrullas, sus propios uniformes, pues ¿quién va a pagar las dichosas cámaras, ¿no? Que también debe ser un esfuerzo titánico, pero pues se tiene que empezar en algún lado, ¿no? Sí, así es. Y en realidad me parece que sí son caras, pero ya tenemos un sistema de videograbación y de circuitos cerrados de televisión bastante denso en varias partes del país, que realmente tal vez lo que podría hacerse incluso en estos tiempos de austeridad y con la crisis que estamos enfrentando y que viene, vamos a tener todavía más austeridad, tal vez redirigir recursos, es decir, tal vez esta cámara que no está tan ocupada en esta calle X, pasarla a un espacio donde es crucial, en un espacio de interrogatorio. Es decir, si vemos, por ejemplo, la legislación en Bélgica, llega a ser tan específica que incluso habla del color de las paredes del espacio donde se interroga a las personas para que no sientan presión. Es decir, que es un color que tiene que ser entre beige y blanco para que sea amigable y para que la persona no se sienta coaccionada, que haya ventilación, que haya iluminación, que haya cierta vista hacia algo natural. Es decir, tienen una serie de requisitos que en México, pues obviamente estamos lejísimos de ahí, pero ya tienen todos estos estándares que nos van permitiendo precisamente ir generando modelos de capacitación y también modelos de prevención de la tortura, que pues es hacia donde tenemos que ir.
Claro, claro. Oye, Juan, y ahorita que nos platicabas de esta relación que encontraron, por ejemplo, entre los acusados de secuestro y que son más torturados, ¿qué otro tipo de relaciones encontraron? O digo, a mí me llama muchísimo la atención esto. Uno pensaría que lo que siempre nos han dicho es que el secuestro bajó muchísimo y que era de los pocos crímenes que se habían logrado mitigar a lo largo de los años. Y pues escuchar esto, la verdad es que levanta todo tipo de dudas. En qué datos nos estamos basando ahí, o si hubo diferencias del sistema pasado al nuevo. ¿Qué otras cosas nos puedes platicar? Bueno, hay dos partes, dos respuestas a esto. La primera es, sí hubo en efecto por unos años en la administración anterior un descenso del secuestro, pero después hubo un incremento. Entonces, sí es importante señalar que a pesar de que durante unos años se mantuvo estable y luego bajó la incidencia de secuestro, después repuntó. Y la otra parte tiene que ver con cómo se mide. Entonces, si medimos el secuestro por carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas, pues tenemos una cifra negra inmensa, porque mucha gente no reporta los secuestros. Muchas personas, porque lo primero que le dice un secuestrador a la familia es no hables con la policía. Y no es cuestión de que la familia no quiera acudir a la policía necesariamente, sino que tiene la vida de un familiar de por medio, no la quiere arriesgar y no va a la policía. Y hay algunos que tienen la capacidad de pagar negociadores, hay otros que simplemente se relacionan directamente con los secuestradores, pero tiene una tasa de no reporte muy alta. Entonces, si comparamos, y de hecho en 2003, 2014 más o menos, hubo una discrepancia muy fuerte entre la Secretaría de Gobernación, que presentó una cifra de, digamos, 5,000 carpetas de investigación sobre secuestro, y el INEGI presentó 110,000 casos de secuestro en el mismo año. Entonces, ¿cómo puede decir que Gobernación nos está hablando de solo 5,000 secuestros en el país y que INEGI nos diga que hay 110,000? Y esto se debe a que INEGI toma en cuenta a partir de una encuesta de victimización, es decir, que pregunta a las víctimas, oiga, en este hogar, porque es una encuesta con base en hogar, en este hogar alguien fue secuestrado, y la gente dice, sí, secuestraron a mi hermano, qué sé yo. Entonces, eso se registra y entra a la medición. Sin embargo, lo que hacía Gobernación era decir simplemente, a partir de lo que nos informan las fiscalías, es decir, que hubo una averiguación previa o una carpeta de investigación, pues tenemos 5,000. Entonces, el subregistro es muy grande y de todas formas, pues tenemos un tema que resolver ahí con respecto a la métrica del secuestro. ¡Qué barbaridad! O sea, 5,000 contra 110,000 es, pues básicamente nadie lo reporta. Así es. Sí, ¡Qué es un horror! problema muy serio. ¡Qué horror! Bueno, y de esto que te preguntaba, Juan, ¿encontraron diferencias entre el sistema anterior y a este con respecto al tema de tortura o de otro delito que nos puedes decir, alguna otra relación interesante que hayan encontrado? Bueno, en muchos aspectos hay algunas mejoras, es decir, por supuesto, si pensamos en presencia del abogado durante la vinculación a proceso, pues ha aumentado muchísimo porque el nuevo sistema establece la presencia de un abogado. También si la persona conoció al juez, pues esto aumentó a 80, 90%, porque antes pues prácticamente no conocían a los jueces, tenían trato con los secretarios de acuerdo, si acaso, ¿no? Entonces, en ese tipo de indicadores sí hay una mejora muy importante y hay que reconocerlo. Sin embargo, cuando vemos situaciones que casi no se han movido, por ejemplo, como le solicitaron dinero en el Ministerio Público, le solicitaron dinero por parte de la policía o algún favor. Y en ese sentido vemos que permanecen casi igual, tal vez una disminución no significativa estadísticamente de 1 o 2%, que ha mejorado, pero muy poco, y realmente pues ahí seguimos viendo que la principal causa por la cual solicita dinero el Ministerio Público es para liberar personas, y como sigue teniendo buena parte del Ministerio Público esta capacidad para judicializar o no un delito, entonces pues sigue teniendo ese poder para extorsionar al respecto. Y es bien importante señalar que con estas reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, que vamos a tener más delitos que requieren prisión preventiva, pues va a haber más poder del Ministerio Público para extorsionar. ¿Por qué? Porque ahora le puede decir a la persona que está en el Ministerio Público detenida, bueno, pues si no me das dinero, o sea, si antes le pedía 100,000 pesos, ahora le puede pedir 300,000 pesos, porque ya hay prisión oficiosa.
Si ya la opción que tiene la persona es irse a la cárcel, ya no es irse a su casa. Entonces, realmente, pues lo que tenemos son incentivos muy negativos para la corrupción en el Ministerio Público a partir no solo de las reformas de 2008, sino muy concretamente de las reformas que se han hecho en esta administración. Sí, las más recientes, ¿no? Que abrieron mucho la gama de delitos por las cuales ya ameritas prisión preventiva oficiosa y que, pues, básicamente la primera en experimentarlo públicamente fue Rosario Robles, ¿no? Con este tema de sus identificaciones y todo eso, que responde, pues, más a un interés político que a un interés de verdad resolver de fondo los problemas, ¿no? Claro. Ay, qué lástima. Juan, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y regresando seguimos platicando del estudio y de otros temas de seguridad que se nos han juntado ahorita porque con el coronavirus medio pasan de noche, pero ya que te tenemos aquí queremos platicar de eso, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Esto es Política 101, no se vayan que estamos platicando con el doctor Juan Salgado sobre temas de seguridad. En un momento regresamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Política 101 platicando con el doctor Juan Salgado sobre el estudio Cuánta Tortura. Juan, bueno, es muy interesante lo que nos has platicado sobre los datos que arrojó el estudio y me llama mucho la atención, pues la primera propuesta, ¿no? Este tema de las cámaras, de la vigilancia de los procesos, etcétera. Pero yo creo que también, y no sé, también si a través del estudio indagan sobre esto, creo que también hay un tema problemático con la percepción que tenemos las personas con los acusados de delitos, ¿no? De pronto, y sobre todo también un poco a raíz de los comentarios que ha hecho nuestro presidente recientemente, de decir que los derechos humanos solo protegen delincuentes y no víctimas, ¿no? Y que una vez que alguien te acusó, pues si te acusaron es por algo, o si te mataron, pues si te mataron es por algo. Y yo creo que eso va en detrimento de estos esfuerzos que se tratan de hacer por tener un sistema judicial más transparente, ¿no? Porque mucha gente asume que pues por ser delincuentes o presuntos delincuentes, ni siquiera delincuentes confirmados, la gente merece estos tratos. ¿Esto cómo se puede atender? Bueno, me parece que tenemos que pues crear un suelo parejo en ese sentido para poder tener, la justicia tiene como dos grandes indicadores. El primero es la accesibilidad, es decir, que la accesibilidad sea efectiva tanto para ricos como para pobres, para personas de distintos grupos étnicos, para hombres, para mujeres. Entonces, la accesibilidad tiene que ver con qué tanto desde la interseccionalidad y los distintos grados de vulnerabilidad que pueda tener una persona tiene acceso a la justicia. Y la calidad tiene que ver pues con el debido proceso, con el cumplimiento de normas, con el apego al Estado de Derecho. Y en ese sentido, pues digamos, estos son como los dos grandes requerimientos conceptuales que hay detrás de esto. Pero en ese sentido, hay que también tomar en cuenta que tenemos pues distintos tipos de incidencia de irregularidades y de tortura específicamente por parte de autoridades. Pensemos, por ejemplo, en la Marina, que tiene pues una tasa de tortura del 86% en términos de su desempeño. No es la autoridad que más detiene.
las autoridades que más detienen son la policía municipal y la estatal en estos días, que son, digamos, las que tienen mayor despliegue operativo en el país, están allá afuera en la calle, entonces lógicamente son las que más detienen. La Marina detiene menos, pero sí tiene una tasa muy alta de incidencia de tortura. El Ejército es un poco más baja, alrededor de 85%, de todas formas muy alarmante. Claro. Policía Federal, 80%, Policía Estatal ya baja a 75%, y la estatal y la municipal 71 y 68%. Pero aún así, aún Es con un la escándalo, municipal, ¿no? pues sí, no, es verdaderamente alto que tenemos tasas tan altas, y la prevalencia promedio, digamos, es de 79%. Es decir, 79% de las personas que están en el sistema penal han recibido algún tipo de tortura, maltrato, trato inhumano, cruel o degradante. Entonces, sí estamos hablando de un problema que no está en las primeras líneas de los diarios, precisamente porque consideramos que pues, la prisión es una especie de basurero humano, que allá va pues, todas esas personas que, si bien no son culpables, son indeseables. Es decir, la prisión no solo castiga la delincuencia, también castiga la pobreza, porque buena parte de las personas que están en la prisión son pobres. Y quien tiene recursos para o pagar una buena defensa jurídica o por medio de corrupción no llegar a la cárcel, no llega a la cárcel. Y quienes llegan son los más pobres. Entonces, es un lugar que sociológicamente concentra a quienes no son deseados en la sociedad. No necesariamente porque, en México particularmente, porque hayan cometido un delito. Y en Estados Unidos, pensemos que en Estados Unidos 1 de cada 6 jóvenes negros tiene experiencia penitenciaria. ¿Cómo es posible que haya esta sobrerepresentación de negros de sexo masculino jóvenes en el centro penitenciario? Es casi, ya lo han llegado a llamar un ritual de inicio para los jóvenes negros en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos sistemas penitenciarios tan sesgados? Y en el caso particular de México, pues con esta operación, como decía, pues más del 70% de la tortura sucede durante la detención, y en ese sentido, pues tenemos desde la Policía Municipal hasta la Marina incidencias muy altas de tortura por quienes están deteniendo. Y esto también es preocupante porque pues, se supone que las cárceles son centros de readaptación, ¿no? O de reinserción, etcétera. Y creo que no son concebidas así ni por la gente ni por el propio sistema. Eh, por ejemplo, este tipo de actitudes pues, seguramente también genera dinámicas internas de alianzas y de incluso cotos de poder adentro para poder evitar ser tratado así. ¿Esto cómo afecta la dinámica al interior? Digo, más allá del tema de las autoridades, la dinámica interior de los penales. Bueno, en realidad es un tema también poco estudiado por el código de silencio que hay. Sin embargo, los testimonios que yo he podido recabar directamente, tanto de personal penitenciario como de personas privadas de la libertad, pues establecen lógicas que son principalmente de poder, es decir, que tienen como una lógica de dominación. En este momento hay pues pocos recursos, sobre todo para los centros penitenciarios federales. Han tenido recortes muy importantes, y esto ha significado tener menos personal de guardia y custodia por los recortes presupuestales que hay, y también tener menos capacidad de seguridad periférica. La seguridad periférica la daban fuerzas federales, la daban pues distintos elementos de policía federal que estaban, digamos, resguardando. Entonces, han aumentado las riñas, han aumentado pues distintos fenómenos que tienen que ver pues con un mayor empoderamiento y autogobierno entre las personas privadas de la libertad. Entonces, al ver que están disminuyendo los recursos federales para los centros penitenciarios, pues hay un área de oportunidad delictiva, un área de oportunidad en el sentido incorrecta de romper la ley, que la están tomando las personas que están ahí. Híjole, qué grave, Juan. ¿Algo más que quieras agregar del estudio, Juan? Estamos a la espera de ese documental que seguro será interesantísimo. ¿Qué te gustaría que se llevara a la audiencia sobre el estudio para la reflexión o para el seguimiento o incluso para la demanda ciudadana? Bueno, me parece que otro tema también muy importante es la invisibilización de las mujeres y temas de género en torno a la tortura. Es decir, tenemos una inmensa mayoría de población masculina
y casi siempre que pensamos en cárceles pensamos en hombres automáticamente. Sin embargo, pues a pesar de que la población penitenciaria femenina no llega ni al 10%, sí sufren algunos tipos de victimización muy diferenciados por ser mujeres. Y esto pues es importante señalarlo porque también son torturadas de manera distinta por ser mujeres. Por ejemplo, en términos de lesiones físicas, la diferencia es muy menor. El 5% de los hombres que fueron torturados tuvieron algún tipo de lesión física comparado con el 4% de las mujeres. Es, digamos, una diferencia muy menor. Pero en caso de ataques sexuales como parte de la tortura, es el 5% de los hombres y es el 20% de las mujeres. Es decir, las mujeres son muchísimo más victimizadas sexualmente que los hombres cuando son torturadas. También cuando hablamos de temas como tortura psicológica, por ejemplo, hacer daño a sus familiares, las mujeres son victimizadas en más del 50%, que las amenazan con hacer daño a los hijos, a los familiares, y los hombres, pues, es alrededor del 20-30%. Entonces, sí hay, tanto en la parte de tortura psicológica como en la parte de tortura física y tortura sexual, una diferenciación de género muy importante que es necesario señalar no solo para políticas públicas, sino también para políticas de prevención, para políticas de mitigación, para políticas de atención a víctimas. Si estamos hablando de mujeres que además de ser torturadas, que ya es un tema espantoso, son agredidas sexualmente, pues tenemos un proceso victimológico doble, porque tiene que recuperarse de las cicatrices de la tortura, que pueden ser muy físicas, pero de las cicatrices también de una agresión sexual, que son psicológicas y que pueden durar toda la vida. Híjole, qué fuerte y sobre todo porque pues este tema de nuevo ha tomado mucha más relevancia. Digo, ya el coronavirus se comió un poco lo que se logró con el tema de la marcha y el paro, pero qué interesante que también incluso a las propias mujeres se nos olvide de pronto este grupo vulnerable que de nuevo como que los dejamos ahí en el olvido porque pues son gente que no merece nuestra atención y pues más bien sufren el doble o el triple de todos los males que todos sufrimos, pero aparte ellos con varias capas más, ¿no? Así es. Qué fuerte. Oye, Juan, aprovechando tu presencia, nuestro experto de temas de seguridad, ¿cómo ves, por ejemplo, las cifras de violencia que estamos viendo en el país? Ahorita se ha perdido un poco en esta discusión por el tema de la crisis de la pandemia, pero yo lo que veo son notas de que las cifras siguen repuntando, a pesar de que las marchas, por ejemplo, en el tema de feminicidio, pues sí trajeron el tema a la palestra. ¿Has visto algún cambio sustantivo en las autoridades o en alguna política que haya sido resultado de esto o ya se comió el coronavirus el tema y ahora a ver quién sabe cuándo se recupere? Bueno, por supuesto, las autoridades siguen avanzando, digamos, en los temas estructurales. Me parece que para no decir solo cosas negativas, hay que hablar un poco de los cambios, como por ejemplo el Registro Nacional de Detenciones, que sí ha habido una capacitación nacional para que por primera vez las policías puedan documentar en tiempo real cuando tiene una persona. Esto puede incidir en que disminuya la tortura, claro, si lo hacen bien, claro, si se implementa y si se capacitan los policías, pero bueno, por lo menos hay este movimiento de política pública y también, digamos, esta acción muy concreta de avanzar en ese sentido. También el modelo nacional de policía pues ha tenido pues ya un poco de experimentación, ya no solo está el concepto, sino que ya se ha empezado a instrumentar. Creo que esas son buenas noticias. Y bueno, habiendo dicho esto, me parece que el panorama pues es muy oscuro. Tenemos pues zonas del país en las cuales pues hay muy poca capacidad de gobierno, de gobernabilidad sobre lo que está sucediendo ahí. En ese sentido, eso ya de suyo pues genera no solo una crisis de Estado de Derecho, sino que genera también pues un vacío del poder en el cual pues evidentemente pues continúa la violencia. Tuvimos casi 2.600 homicidios en marzo, lo cual pues, significa un incremento pues, muy considerable. Había, pues, en realidad fueron solo aseveraciones hipotéticas de que probablemente con el coronavirus y con esta posibilidad de quedarse en casa, pues iba a disminuir la incidencia delictiva. No fue así. Hemos tenido asaltos a tiendas
tumultuosos en el Estado de México, en distintas zonas de la Ciudad de México y del país, en Tijuana, en diversas ciudades está sucediendo. Entonces, pues tenemos esta incidencia de delito común. Sin embargo, pues también tenemos la violencia relacionada con la delincuencia organizada que está repuntando en varias partes del país. Y vamos, pues decir que llegamos a esta cifra de 2.600 homicidios, que es un indicador muy duro en términos de darnos a conocer la violencia que está sucediendo en las calles, pues nos habla también pues de otra hipótesis, es decir, de que no necesariamente el coronavirus tiene que significar que va a haber menos delitos, sino al contrario. Si tenemos a las autoridades como la Guardia Nacional y el Ejército, que están en este momento desplegados para proteger en Coacalco, en Ecatepec, en todas estas zonas, a los Electras, a los Oxxos, a todos estos lugares, para que no lleguen estos asaltos tumultuosos, que incluso se convocan por internet, pues obviamente significa menos personal operativo para enfrentar a la delincuencia organizada. Entonces, pues lo que estamos viendo en Michoacán, en Chihuahua, en distintas partes del país, pues son eventos de violencia exacerbada ante, pues también esta desviación, por así decirlo, de las funciones de la autoridad, que pues bueno, es un caso de necesidad también, porque pues tenemos la crisis enfrente, y no quiero imaginarme si llegamos a la fase 3, que yo creo que hemos de llegar en algún momento, en la cual se va a requerir fuerza policial ya simplemente para mantener a las personas en las casas. Entonces vamos a tener, ya quedó probado que el coronavirus no detiene a la delincuencia organizada, no detiene a la violencia, siguen ahí, y en ese sentido, pues en una fase en la cual pues la policía ya también tenga que hacer trabajo de estar guardando a las personas en su casa, además de resguardar estos negocios que ya están resguardando, pues la verdad es que pues sí se prevé un escenario en el cual actualmente es imposible reclutar a más guardias nacionales. Se tenía esta lógica de reclutamiento incremental que nos iba a llevar casi a los 100,000 elementos al final de sexenio. Estamos ante una crisis en la cual vamos a tener un incremento de 30% de la pobreza en el país en los próximos meses. Actualmente, la mitad del país, 60 y tantos millones de personas, viven con menos de $2 al día. Vamos a tener 21 millones de personas más que van a vivir con menos de $2 al día en los próximos meses por la pérdida de empleos. Y nada más hay que voltear a ver Estados Unidos, que ya tienen a 7 millones de personas solicitando seguro de desempleo. En México, la mala noticia es que no hay seguro de desempleo. Entonces, estas personas que se quedan sin trabajo van directamente a la pobreza. Y a veces es pobreza alimentaria. Entonces, vamos a tener un escenario muy complicado en el cual no va a haber suficientes recursos públicos para contratar más Guardia Nacional, para capacitar esa Guardia Nacional, para fortalecer los procesos de desarrollo institucional que son necesarios en una policía de carácter federal. Entonces, la noticia no es halagüeña porque, digamos, recuperar una crisis de este tamaño lleva 3 o 4 años por lo menos. Y un proceso de construcción institucional de una policía, cuando además pues tenemos recursos que prioritariamente son destinados hacia la refinería de Dos Bocas, hacia el Tren Maya, hacia los proyectos, los grandes proyectos de desarrollo del país, pues realmente pues voltear a ver a la policía y a invertir en la policía, pues al parecer va a dejar de ser una prioridad, porque evidentemente pues hay huecos que se hacen con la crisis y hay que llenar esos huecos. Hay que tener política social más activa, hay que invertir para generar empleos, y en ese sentido, pues la inversión que estaba planeada o proyectada para policía en este periodo de crisis prolongada que se viene, pues va a ser mucho más complejo. Sí, la verdad es que sí es muy preocupante el panorama que se ve hacia adelante. Y ahorita mencionabas este tema de la caída de una gran proporción de la población a la pobreza. Y yo he leído un par de estudios que hablan sobre pues, la relación entre incrementos en violencia o en temas de inseguridad ante la caída del crecimiento económico. Dado el volumen, y digo, no, sin caer en este tema de que cuando la gente ya no tiene trabajo, toda se vuelve delincuente, ni mucho menos, pero yo creo que sí debe haber una relación significativa entre pues, las personas que ya pues, no ven otras alternativas y que se vuelven presa fácil del crimen organizado, ¿no? A cambio pues, de un salario ínfimo, pero que sí, yo creo que sí van a tener incentivos a jalarla. ¿Tú crees que sí vayamos a ver a lo mejor un repunte en inseguridad o que regresen otros o se empeoren temas como el del secuestro, el secuestro express, que lo vimos también durante algunos tiempos de crisis económica? Sí, en realidad
La delincuencia organizada tiene sus recursos humanos pues muy asegurados con o sin crisis, es decir, tienen la posibilidad de allegarse de personas para que trabajen con estas organizaciones y tienen pues mecanismos pues casi empresariales de reclutamiento para hacerlo. Es decir, realmente no porque hay una crisis más personas van a trabajar con la delincuencia organizada. Lo que sí estuvo muy probado en la crisis que en México pegó muy fuerte en 2009 por la influenza H1N1 junto con la recesión económica que vino a Estados Unidos, Lehman Brothers y toda la crisis mundial. Entre 2008 y 2010 hubo incrementos muy significativos de delitos del fuero común en México. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que pues son personas que están robando autopartes, son personas que están robando en centros comerciales, en supermercados, son personas que están asaltando en la calle, son personas que están asaltando en el transporte público. Y en ese sentido, pues son estos delitos patrimoniales principalmente que llevan hacia satisfacer necesidades alimenticias de las personas y de sus familias, que son las que incrementan con una crisis. No necesariamente la delincuencia organizada. Sin embargo, en la delincuencia común también hay una tendencia muy importante. El delito en México es errático, de pronto podemos tener un incremento muy fuerte con una crisis como la de 2008-2010, de pronto baja, de pronto vuelve a subir. Sin embargo, lo que en México, si vemos las encuestas de victimización, siempre ha subido, es la violencia con la que se realizan los delitos. Es decir, ya estamos viendo que no solo es una persona que se sube con un cuchillo pequeño y que amenaza a las personas en un microbús. Ya estamos viendo a personas que suben en grupos más grandes, armados hasta los dientes, y que hemos tenido incidencias fatales ya en los asaltos a microbuses. Y esta incidencia de violencia, que es cada vez también más exacerbada, pues va ligada con temor hacia la movilidad en distintos ámbitos y con también pues pérdidas muy importantes en términos de tejido social, de confianza ciudadana. Y la verdad es que en ese sentido no ha habido, no es errático, esto va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si ya estamos en un punto tan alto de la violencia? Todavía nos falta mucho por experimentar en términos de violencia, esa es la mala noticia. Entonces, podemos llegar hacia niveles mucho más altos de violencia social y por eso es definitivamente importante considerar que si bien los proyectos prioritarios van a generar empleos y son importantes para la economía, es importante también invertir en seguridad y sobre todo invertir en policías. México es uno de los países, ya no se diga de la OCDE, sino de América Latina, que menos invierte en seguridad. México invierte menos de un punto de su PIB en seguridad, mientras que Colombia invierte casi el 4%, para poner un ejemplo. Entonces, sí realmente necesitamos repensar en qué tipo de policías queremos, qué tipo de instituciones queremos para responder ante el delito y los recursos que se necesitan para ello. Híjole, qué grave. Pues tendremos que estar a las vivas ahora con estos temas. Juan, nos quedan 3 minutos y la verdad es que no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte cuál es tu opinión personal sobre lo que vimos la semana pasada de en plena crisis del coronavirus, el presidente hace una deferencia a la mamá del Chapo Guzmán y no solamente la saluda, sino que él va, se separa de su grupo para ir al coche de la señora a saludarla en medio pues de una situación social, política bastante complicada. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Es anecdótico? ¿Se la pudo haber encontrado por casualidad ahí y entonces decidió saludarla? ¿Tú cómo lo lees como experto en seguridad? ¿Esto qué es lo que tendríamos que entender? Porque yo la verdad me declaro incompetente, no entiendo una lógica de eso. Bueno, me parece que hemos tenido una respuesta muy negativa de parte del presidente hacia las víctimas en general, hacia los movimientos de víctimas. Y en ese sentido, pues se negó a recibir a las madres y a los padres de víctimas de desaparición y de muerte violenta durante la lucha contra el narcotráfico. Se negó a recibirlos en Los Pinos, se negó a dialogar con estas personas y sí, mientras se niega a hablar con las madres de quienes han sido y padres de quienes han sido desaparecidos, pues habla con la madre del Chapo y además pues la apoya para realizar su trámite, para poder realizar una visita humanitaria a su hijo en Estados Unidos. Y en ese sentido, pues la gran pregunta es si es un presidente que está con los pobres, es un presidente que está con las víctimas, ¿por qué habla y resuelve el asunto de la madre del Chapo
y por qué no atiende a estos miles de víctimas que quieren que los escuche y que simplemente se negó a recibirlos en Los Pinos. Dijo que le daba miedo que fueran agresivos y que fueran a lastimar la investidura presidencial, que por eso no lo recibe. Yo creo que lastima mucho más la investidura presidencial, dialogar con la madre de un narcotraficante que ha hecho tanto daño al país, y peor, resolverle su trámite. Pero ¿encuentras una lógica del por qué? ¿Qué gana? Bueno, O sea, ¿qué piensa el presidente que gana? O sea, es que en serio me supera. Tal vez no sea necesariamente que gane algo, tal vez sea incluso un mecanismo. Él ha mostrado intolerancia en distintas ocasiones con quien no piensa como él y con quien lo contradice. Y pues si las víctimas lo han interpelado en tantas ocasiones y han manifestado su inconformidad con él, pues tal vez una de decir, bueno, pues síganle y esto es lo que hago, ¿no? Pues yo tampoco puedo encontrar una explicación lógica, sobre todo una persona que viene de una movilización de izquierda y que ha buscado reivindicar causas, y que lo lógico sería que estuviera apoyando a quienes están manifestándose como lo ha hecho tantos años, y no encuentro, tal vez esa es una explicación, pero realmente pues no podría encontrar otra. Qué barbaridad, pues tendremos que echarlo a nuestra canastita de misterios sin resolver, o a lo mejor lo descubriremos después. Juan, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartirnos antes de irnos ya? No, pues nada, seguir muy pendientes de lo que va a pasar en estos días, sobre todo que al cuidado de nuestra salud debemos también incorporar el cuidado de nuestra seguridad. Sí está habiendo pues una mayor incidencia delictiva, ya no solo de delincuencia organizada, sino de delincuencia común. Entonces sí es importante pues tener las precauciones en nuestra casa, y en las ocasiones raras que salgamos, quienes tenemos la fortuna de estar guardados, pues tener mucho cuidado, y quienes siguen trabajando, pues tener cuidado, mirar sobre el hombro, tener precauciones, porque pues es un momento difícil para el país. Buen chido, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos aquí viéndote en el futuro, espero. Bueno, pues muchas gracias y con todo gusto. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un capítulo más de Política 101. Yo soy Abigail Martínez y los veo aquí el próximo lunes. Que estén muy bien, hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derecho reservado.